Muy bien, y comenzó el debate por la legalización del aborto. Bueno, diferentes exposiciones ya se han pronunciado allí, bueno, en búsqueda de esta ley. Para conocer un poco más acerca de esta situación, estamos en contacto con Pedro Paulín, periodista, analista, político desde Buenos Aires. Lo saludamos y le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Bienvenido, Hola, Pedro, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿no? ¿En qué marco comenzó esta discusión acerca de la legalización del aborto, Pedro? Contanos. A ver, esto se da en un escenario absolutamente binario, tal como fuera el 2018. Me parece que con una diferenciación clara que tiene que ver con el origen de la intencionalidad política del envío del proyecto. En este caso hay un sector político encabezado por el oficialismo que tiene ganas de desviar un poco el foco de atención con respecto a la crisis económica y la pandemia mal manejada, por lo menos de forma cuestionable en términos de cercenamiento de libertades y circulación y cantidad de muertos muertos por millón de habitantes a nivel mundial. Estamos lamentablemente en ese ranking tan posicionados. Así que me parece que esta discusión del aborto arranca con una intencionalidad manifiesta de marcar una agenda ante una oposición muy raquítica, muy endeble, y una sociedad que sabe, encuentra en el aborto ese catalizador capaz de regenerar ese efecto dieta de 2006. ¿Cuál es el clima social que se vive, ¿no? Con esto que ha sido tan esperado, Pedro? A ver, la llamada Hora Celeste, el fin de semana hizo una marcha millonaria. Muchísimas personas salieron de todos lados a marchar. Me parece positivo. Lo que sí creo es que empezó a tenerse de violento el ambiente cuando antes era simplemente político, pasional, pero no tenía esa sensación de rencor, de esa cuestión de esa binariedad tan agresiva que hoy se empieza a respirar. Hubo algunos scratches, hubo manifestaciones muy poco agradables. En general, las participaciones más violentas habían sido por parte del sector llamado verde, que está a favor de la interrupción del embarazo, y después hubo presentaciones y críticas en la casa de Facundo Suárez Lastra por parte de los celestes, que los propios celestes después desmintieron. Es decir, el clima pasó de ser simplemente manifestaciones como lo hubo con la ley del divorcio de Alfonsín, el matrimonio igualitario, por citar algunos casos emblemáticos en términos de libertades civiles, a esta sensación de este Boca River que lamentablemente, o populismo antipopulismo, o peronismo antiperonismo. Creo que en ese sentido la política logró colar la grieta una vez más y se está viviendo esa especie de Boca River muy de a poquito, efervescente y creciente. Y una violencia que no suma nunca, realmente, ¿no? Los tiempos políticos, digo, para debatirlo, siempre se cuestiona ese tema, ¿no? Porque ahora, con todo lo que sucedía, ¿cuál es tu criterio, tu opinión respecto a eso? ¿A la ley? Sí, digo, los tiempos de debate que se hace antes que termine el año. ¿Cuál es tu conjetura, tu análisis? Primero, yo estoy en contra de cualquier tipo de virtualidad. Yo creo que todos los debates parlamentarios deben ser presenciales. Claro. Me parece que fue un circo de la política con un fracaso estrepitoso. Costó muchos millones de dólares que obviamente a la política no le molestan porque no depende de su billetera. Ayer, no sé si vieron, a la noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, preguntándole algo a una diputada que está en su casa y directamente se escucha. ¿Lo escucharon a la diputada? No, la verdad que no. Contanos. Escuchó a una diputada nacional diciendo, disculpen por mi vocabulario, yo no me expreso así, pero la diputada diciendo, pero la concha de la lora toda la noche despierta por esta cosa. Bueno, lamentable. Se queda, realmente lamentable. Absolutamente lamentable, vocabulario. Pero esto va más allá, Pedro, esto va más allá de la virtualidad, va más allá del método, habla de los funcionarios que tenemos, va más allá, me parece, del hecho virtual de tener que comunicarse y llevar a cabo algo de manera virtual, ¿no? Sí, entiendo que también es cierto que cuando vos estás en tu casa durante 14, 15, 20 horas en un debate, es más probable que te pase eso que si simplemente tenés que ir a trabajar.
el fracaso de la virtualidad es estrepitoso y las leyes importantes no se trataron. Me parece que en ese sentido la política volvió a generar algo que le viene pasando hace tiempo, que es no poder estar a la altura de las circunstancias de lo que espera la opinión pública. Es decir, se espera una altura, una capacidad, una tesitura discursiva, una capacidad de llevar a la máxima expresión de la intelectualidad los problemas más graves de la Argentina, y después termina todo siendo muy chato, discursos muy flojos. En general, las cosas se aprueban medio a la pasada, no queda muy claro qué se está votando. Ha pasado diputados que no sabían qué estaba pasando. Bueno, el diputado norteño que fue expulsado de la Cámara por estar con su pareja en la Cámara a los besos. Todo eso me parece que este año terminó por cristalizar que la actividad parlamentaria en Argentina está muy, muy sobrevalorada. En realidad es un grupo de gente en general poco deseable, con una formación intelectual bastante baja, y con una incapacidad de generar leyes que resuelvan los problemas de los argentinos. De hecho, fíjate que la Argentina es un país celeste y se está votando una ley para permitir el aborto, cuando en realidad la sociedad argentina es celeste en todos los focus group que se hicieron, ¿no? Pedro, te cambiamos un minuto de tema para hablar de la politización de la muerte de Diego. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? A mí me dio mucha pena la desembocadura de la vida política de Maradona. Creo que esa incapacidad de analizar seriamente las cosas lo hizo a Maradona desembocar en lugares muy oscuros, ¿no? Abrazarse a Maduro mientras fusilaban estudiantes y la sociedad venezolana baja de peso porque no come. Se cierran los canales de televisión, ¿no? Se fusilan personas, desaparecen periodistas y diputados. Y sin embargo, Diego iba a hacer el cierre de campaña de Maduro en una actitud, a mi forma de entender, humilde, absolutamente repudiable. Y creo que, en parte, Maradona siempre quiso estar del lado de lo que él sentía era el más débil. Y él sentía que Venezuela y en este caso Cuba eran los débiles frente al imperialismo norteamericano. Entonces, esa pasión nos llevaba a desembocar ahí. Yo creo que absolutamente de forma errática, y creo que la utilización que hizo Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner de la muerte de Maradona es absolutamente perversa y repudiable. Buena parte de los disturbios que hubo en la Casa Rosada son porque Cristina nunca logra ser parte del pueblo. Cristina, fíjate que siempre necesita ser un ser superior al pueblo. Entonces ella no podía simplemente despedirse de Maradona. Ella necesitaba que vacíen, entonces que ella sola pueda acceder a Maradona. Y eso generó el agolpamiento de gente que después desemboca en las corridas. Me parece que la utilización fue muy perversa por parte de la política. ¿Y cuánto daño se le hace a nuestro país con esto, no? Claro, en la imagen del exterior. Vos imaginate, si vos sos un empresario que está dudando si pone plata o no en energía renovable en Argentina, y ves que con el velorio Maradona hay tipos saltando y orinando adentro de la fuente de la Casa de Gobierno. El presidente no aparece, después sale con un megáfono. Una situación de Fontana Rosa, ¿no? Sí, una situación, un circo romano. A lo cual me parece que eso, hay algunas cuestiones que este año nos desnudaron a nosotros como sociedad. Yo creo que el Boca River del aborto es uno, la muerte de Maradona y esa pasión que hace que mucha gente, probablemente el 95% de la gente, se haya levantado temprano para hacer la fila y despedir a esa figura que tanto movió su corazón y su recuerdo y su alma, y una pequeña dosis termina embarrando y rompiendo la Casa Rosada, todos los argentinos pagando los costos, la política tirándose los muertos por distrito, entonces diciendo estos son muertos, son tuyos, estos son míos. Me quedo también con la pandemia, ¿no? El ministro claro, en este contexto de pandemia también, ¿no? Claro, Alberto Fernández nunca pensó que lo evidentemente mejor para la familia de Maradona, para Maradona y para el pueblo argentino era, obviamente, cerrar la Bombonera 3 días y que al aire libre desfilen 2-3 millones de personas durante una semana y velar a Maradona tranquilo. No, ellos quisieron volver a secuestrarlo. Y eso es un error de una perversión magnánima, porque no hacía falta que pase eso. Se había mencionado que la familia había optado, yo no sé, la fidelidad de esta información, pero que la familia de Diego había pedido que lo velen allí en Casa Rosada, ¿no? Sí, eso nunca fue confirmado. Yo coincido con vos, esa versión corrió.
más que nada corrió por boca de Alberto, nunca estuvo confirmado, lo cual yo no creo todavía en que haya pasado eso. Más allá del deseo de la familia, uno esperaba un líder que diga, disculpen, pero señores, no se puede velar en la Casa de Rosada en medio de una pandemia con 2 millones de personas en lugar cerrado a Maradona. Hay que velarlo en la Bombonera, en la cancha de Argentinos Juniors, en un lugar neutral, pero al aire libre. Lo que hicieron fue obviamente algo premeditado y fue un desastre. De todos modos, era de esperar que la incapacidad de la política de haber organizado un país para una pandemia tenga su analogía en un velorio. Uno esperaba quizás algo un poco más digno, no lo logramos, lamentablemente no lo logramos, y somos para el mundo otra vez más un país absolutamente ingobernable, con una sociedad indómita, violenta, que me pone muy triste, ¿no? Porque probablemente los argentinos seamos en general tipos civilizados. Pero bueno, estas cosas... ¿Cómo sentís que cierre el año la Argentina entonces, Pedro, bueno, con este panorama? Súper caliente. A ver, me parece que en la provincia de Buenos Aires hay un problema, hay un gobernador que no tiene la más mínima cintura como para dialogar con personas que no piensen como él. Esto me lo dicen intendentes, dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires que están muy preocupados. La falta de IFE prende luces de alarma. No hay una política pública apuntada verdaderamente a repuntar las pymes. Es un desastre lo que han hecho con las pymes. Y la verdad es que los diciembre, desde la caída de la Rúa en Argentina, no dejan un tufillo demasiado agradable, ¿no? En general, uno en diciembre tiene cierta, por lo menos yo, como analista, siempre estoy muy atento a lo que pasa en los grandes conglomerados urbanos por fuera de la provincia. Digo, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, lugares donde hay muchas personas, donde hay más pobreza, donde hay más violencia. Y que son realidades completamente distintas a lo que pasa en Capital, completamente diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí. Por eso yo creo que Rodríguez Larreta tiene la posibilidad de sufrir esta embestida de recorte presupuestario de 24.000 millones de pesos sin morir en el intento. Porque me parece que en ese sentido son pocas personas con mucho ingreso. Disculpen. Me parece que en el sentido de Larreta, ayer sí tuvo un fracaso cortito que fue la imposibilidad de frenar la ley de poda de coparticipación. Me parece que era la demostración de que un precandidato a presidente podía orejear las cartas y frenar la ley. No lo supo hacer. Quizás no todos sean formas, quizás no todos sean gestos, quizás de a poco la política le empiece a obligar a Larreta a mostrar un poco más los dientes, a ser un poco más voraz, a ser un poco más osado, a ser menos simpático y un poco más pragmático a la hora de avanzar, ¿no? Claro, eso es un interesante análisis, Pedro. Me acordaba mientras hablabas, nosotros al comienzo del programa hablábamos del tema de los aportes de las provincias, los recortes que han sufrido los presupuestos y demás, y pensaba en la cuestión de federalizar un poco la discusión respecto a una Argentina, por lo menos en lo trascendental, más unida, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Se queda solamente en una necesidad y en una idea que tenemos con estas cuestiones que vemos que pasan. Agradecerte, Pedro, el tiempo, el análisis. Esperamos seguramente encontrarnos pronto para seguir hablando de lo que nos pasa en nuestro país. Siempre va a ser un placer charlar con Córdoba porque es un lugar que amo y el recuerdo de Mario Pereira, obviamente. Bueno. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Adiós. Chau. Saludos.